Bueno, el primer punto que yo quiero colocar es que me sorprendió la cantidad de votos que sacó Morena. Yo realmente no pensaba que los votantes, yo anduve por varios lugares, larguísimas filas, pocos individuos que se querían meter como si estuvieras en la cola de las tortillas, que eran incluso regañados o recomendados por los que estaban formados con horas de anticipación. Yo pude pasar muy rápido, pues, de la tercera edad, pero la gente en realidad estaba tranquila votando. Recibí una serie de videos de compañeros de Nueva York, de Chicago, Jorge Mújica Murías, amigo mío desde hace muchos años, hijo de Emilio Mújica Montoya, y solamente en Madrid vi un grupo que gritaba fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena. Creo que para estos compañeros, sobre todo los de Estados Unidos, el INE tiene que tener otra forma para votar, porque algunos en Nueva York llegaron a las 5 de la mañana a formarse para poder votar. Creo que no debemos hacer eso, sino otras cuestiones. En segundo lugar, creo que fue una derrota verdaderamente terrible, no solo de Xóchitl Gálvez, que además salió a decir que había ganado, igual que Santiago Taboada, ni de el trío que seguramente hasta donde llevo yo recabados datos, el PRD puede y debe desaparecer, ya no tiene nada que hacer ahí. Un Jesús Zambrano levantando la mano a Xóchitl Gálvez, sino también un rotundo triunfo, una rotunda derrota del PRI en el Estado de México. Era su bastión principal y que cayó. Sí. PAN ahí la lleva, pero creo que el triunfo se debe al trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Y para terminar, quisiera en esta primera intervención recordar una frase de su campaña que él puso en acción, que decía, hecho en terracería. ¿Qué quería decir esto? Que había recorrido el país de cabo a rabo, de pueblo en pueblo, en donde a veces hacía mítines con 20 personas, pero ahí estaba, y creo que eso se le debe, pero también a una Claudia Sheinbaum que aceptó desde el primer momento que le dijo López Obrador que se fuera con él, y aguantó e hizo cosas incluso para la clase media que según algunos votaron en contra de Morena, y no lo creo. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia López, tus reflexiones acerca de la jornada electoral de ayer, el primer punto que desees poner sobre la mesa. Sí, claro que hay grandes, de alguna forma ayer estuvimos hablando un poco del tema y demás. Me parece que yo me enfocaría en esta situación, destacar el papel. Creo que los grandes perdedores son el PRI, por supuesto, y el PAN, pero sobre todo los asesores de Xóchitl Gálvez, si es que tenía asesores ahí. Me pareció que la expusieron demasiado durante todo el tiempo. Me parece que era ahora sí que rudeza innecesaria con su propia candidata, y que
debió haber habido un poco de prudencia al respecto, debió haber, pero bueno, fue la marca y fue la forma de actuar durante toda la campaña. Es decir, muchas veces cuestiones sin sentido, sin dirección, sin un proyecto claro, sin una propuesta seria, le apostaron al antiobradorismo. Y bueno, mi segundo apunte que tiene que ver con las encuestadoras. Las encuestadoras, y esto es interesante porque un análisis que hace Mario Campa, por ejemplo, habla de las peores encuestas, las peores encuestadoras. Obviamente, el primer lugar lo lleva Massive Caller o Massive Layer, ¿no? Que se dio a conocer. México Elige, GEAISA y El Financiero registran fallas garrafales. Y justamente parte de estas encuestadoras hablan, son las que le dan la menos aprobación popular al presidente López Obrador, entre 50 y 60. Y bueno, también en ese sentido ya hay el reconocimiento internacional de que López Obrador tendría, al dejar su gobierno, pues una aprobación popular cercana al 80%. Entonces, ¿con qué quiero decir con esto? Que López Obrador pasa a ser el presidente más popular, con mayor aprobación, y bueno, para muestra lo que pasó ayer en las urnas, esta afluencia masiva, y bueno, pues, y a pesar de todo, va a haber muchos impresentables, pero esto lo dejamos para la otra. Muy bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, tu primer punto sobre la mesa referente a las elecciones de ayer, por favor. Sí, para añadir a lo que dice Marta Olivia, lo que está planteando Marta Olivia, sí, las encuestas se reivindican de una manera muy interesante. El 94% de las encuestas que hemos revisado acá le atinaron al ganador para, en el caso de presidente de la República. Solo fallaron Massive Caller y México Elige, y hay una más, creo, por ahí. Y en el caso de gubernaturas, el 80% también le atinan, y en el grado de precisión es un poco menor los porcentajes, pero sin embargo, las encuestadoras, digamos, más conocidas, sí se reivindican y llegan a tener un nivel de precisión muy, muy interesante. Habíamos publicado hace un par de semanas o hace una semana que el promedio de las encuestas está resultando ser una herramienta muy útil. Por ejemplo, el Poll of Polls, el último que se publicó antes de la elección, traía a Claudia con 55% y va a terminar en alrededor de 59, 60. A Xochitl en 32 y va a andar entre el 28 y el 29%. Y a Álvarez Maínez le daban ahí cerca de su 10% que va a obtener. Entonces sí me parece muy interesante como herramienta de prever estos resultados, sobre todo en los promedios de las encuestas, porque terminan acortando los sesgos hacia arriba y hacia abajo y dándonos un buen pronóstico de lo que va a ocurrir. Y por otro lado, el avance abrumador, el apoyo a Morena, pues muy, muy fuerte. Ganan no solo la presidencia por un muy, muy amplio margen, 30%, y la jefatura de gobierno por más de 10%, sino que se conquista faltará ver los últimos ajustes, pero es muy probable que se tenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y probablemente también en la Cámara de Senadores, lo cual le permitiría al presidente López Obrador un mes, él con el nuevo Congreso, para sacar adelante algunas reformas que pudiera él dejar de broche final de su sexenio. Y otro ganador pues es Mario Delgado, porque ganan una gubernatura más y varias alcaldías, pero sobre todo el tema de las gubernaturas ya serían 24 gubernaturas con el triunfo en Yucatán y con haber refrendado las otras gubernaturas que estuvieron en disputa en esta elección, y se quedan con bien poquito los demás, el PAN solo con 3 gobiernos estatales, el PRI con 2 y Movimiento Ciudadano con 2. Entonces, la elección de las urnas es un respaldo
muy fuerte, muy similar al que se venía pronosticando. El caso incluso de Yucatán estaba pronosticado en varias encuestas, no así lo más sorprendente serían los resultados para las cámaras de diputados y senadores. Y por último, se cerraría esta intervención diciendo que pues una elección tremenda para la oposición, es decir, Xóchitl no llegó ni al 30%. Es brutal, el PRD es muy probable que pierda el registro y el PRI se reduce, casi empata con Movimiento Ciudadano como tercera fuerza política en el Congreso.